Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar hoy con lo que habíamos quedado en la clase pasada, relacionado con flujos de caja y entender qué debe ir en el flujo, qué no, y demás. ¿Tiene alguna duda de las clases pasadas? Por el momento no, profe. Bueno, entonces, en la clase pasada, ¿ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Habíamos quedado en el tema de la depreciación, ¿cierto? Y habíamos dicho que la depreciación no es otra cosa que contablemente tener presente el desgaste de los bienes, ¿cierto? De los activos que tenemos en la empresa. Considerar cuál es el ciclo de vida, cuál es el valor de inicio, cuál es el valor final, y comenzar a calcular linealmente ese desgaste y considerarlo contablemente. Ahora bien, es importante también reflexionar sobre la diferencia que hay entre liquidez y utilidad. Esto es determinante porque en la evaluación de proyectos se utiliza el flujo de caja y no la utilidad propiamente dicha. Ya en las clases pasadas nos dimos cuenta que la utilidad es el resultado del estado de resultados, del informe de resultados o del informe de pérdidas y ganancias que hay en la empresa. Mientras que la liquidez se marca cuánto dinero tiene la empresa, se ve reflejado en el flujo de caja. En otras palabras, queremos entender conceptualmente cuál es la diferencia entre uno y otro, entre liquidez y utilidad. Entonces, comencemos por lo más básico, que son las definiciones. Si hablamos de liquidez, decimos en el contexto de la evaluación de proyectos, se refiere al flujo efectivo generado por un proyecto o por una compañía durante un periodo de tiempo específico. Entonces, es la diferencia entre todos los ingresos efectivos menos todos los egresos efectivos. Digamos, para nosotros los ingenieros es muy sencillo de entender ese concepto, ¿cierto? Todo lo que entra menos todo lo que sale, resto, y ya está. Si me queda positivo es porque tengo dinero, si no es porque me hace falta dinero. Sin embargo, la utilidad se refiere a la ganancia que genera en un periodo específico un proyecto o una compañía, y en general es la diferencia entre todos los ingresos productos de las ventas, de la operatividad del proyecto, y todos los gastos y costos que tiene el proyecto. Entonces, la liquidez, como ya lo comentábamos, se obtiene directamente en el informe de flujo de caja, y la utilidad se ve reflejado en el informe de pérdidas y ganancias. La liquidez se refleja directamente en el saldo de la cuenta caja del balance general, que se encuentra en la parte superior de los activos. O sea, si lo hacemos, si el balance está diagramado en paralelo, se encuentra en el costado izquierdo, en la parte más alta, donde hay mayor liquidez. Mientras que la utilidad se refleja directamente en la cuenta de utilidades retenidas, que se clasifica en el patrimonio del balance general. También la puedo encontrar como resultados del ejercicio, ¿cierto?
o resultados de la vigencia. Y eso ya lo veíamos en la clase pasada cuando cogimos los estados financieros de las empresas que estuvimos revisando y los estuvimos como analizando o estudiando. Ahora bien, existen diferencias importantes entre el estado de flujo de caja y el estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y por qué hay diferencias? Las diferencias esencialmente se presentan por el principio de contabilización, por el principio de pertinencia. Vamos a intentar, de alguna forma, introducir estos dos principios que a ustedes les queden claros y que entiendan por qué no es lo mismo utilidad y liquidez. Mientras que en el flujo de caja, todas las operaciones financieras se registran por el principio de caja. En el flujo, en el informe de pérdidas y ganancias se utiliza el principio de causación. Y esa es la gran diferencia a la hora de entender el principio de contabilización. Por otra parte, cuando hablamos de principio de pertinencia, mientras en el flujo de caja se registran todas las operaciones que afectan liquidez, en el estado de pérdidas y ganancias solo se registran las que afectan a la utilidad. Esto es un poquito más complejo de entender, ¿cierto? Ya vamos a ver qué es causación, pero en el flujo de caja básicamente estoy registrando todas las operaciones en las que de alguna forma se involucra el dinero, mientras que en el estado de pérdidas y ganancias solo voy a contemplar las que afectan utilidad. Entonces, hablemos un poco del principio de causación. En el principio de causación se postula que los ingresos, costos y gastos se imputan contablemente cuando se genera la obligación o el derecho. Nos toca con unos ejercicios tratar de esclarecer esto que acabamos de comentar en este párrafo. En otras palabras, se causan ingresos, costos y gastos cuando se genera la obligación o el derecho, independientemente si ha habido un pago real de efectivo. O sea, una vez se genere la obligación, ya sea de un ingreso, de un gasto, contablemente lo voy a registrar. Entonces, tenemos múltiples ejemplos, como las ventas a crédito, como los intereses anticipados, como los gastos anticipados. Por contraposición, cuando hablamos del principio de caja, se registra financieramente los movimientos con base en el movimiento real de efectivo del dinero. Y también podemos colocar pues los mismos ejemplos, ventas a crédito, intereses anticipados, gastos anticipados. Entonces, para poder entender cuál es la diferencia entre el principio de causación y el principio de caja, que en últimas están relacionados con el tema de contabilización, pues hagamos un ejercicio. Supongamos entonces las siguientes transacciones típicas de una empresa o de un proyecto. Primero, que se vendan mercancías por valor de 100 millones, de los cuales 50 millones se entregan de contado hoy y 50 millones se entregan a crédito por 6 meses. Por otra parte, se firma un crédito por un monto de 1 millón de pesos, en plazo de 1 año, el cual tiene pactados unos intereses del 36% nominal anual trimestre anticipado. Si hacemos la foto hoy,
de cómo son los principios, o sea, cómo se contabilizan estos datos, estas transacciones, tanto en el estado de pérdidas y ganancias como en el estado de flujo de caja, cómo luce el tema. Recordemos que en el estado de pérdidas y ganancias lo vamos a hacer por el principio de causación y por el estado de pérdidas y ganancias. Perdón, en el estado de flujo de caja lo hacemos con el principio de caja. Entonces, revisémoslo. Ventas a crédito. En el estado de pérdidas y ganancias, por el principio de causación, hoy vendí 100 millones de pesos. Por lo tanto, registro 100 millones de pesos en el flujo de caja, en el estado de pérdidas y ganancias, perdón. Mientras que en el estado de flujo de caja, si bien tuve una venta, si bien se comprometen a pagarme 100 millones de pesos, en realidad, en efectivo, solo recibí 50 millones de pesos. Por lo tanto, en el flujo de caja, en el cual se contabilizan las cosas en función del principio de liquidez, solo voy a registrar 50 millones de pesos. ¿Es claro este ejemplo de la diferencia entre el principio de causación y el principio de caja, por el cual se contabiliza el estado de pérdidas y ganancias y el estado del flujo de caja? ¿Sí lo entendieron? Por favor, levanten la mano los que sí lo entendieron. Ya saben que levantar la mano es ir acá a la opción participantes. Camilo Andrés, Andrés Felipe, Cristian, Saúl, Juan Pablo, César, José David, Juan Carlos, que no entendieron. Bueno, bien. Camilo Andrés, César, Andrés Felipe y los demás, ¿sí siguen con nosotros o están por ahí? Dejaron prendido el computador. Bueno. Segundo ejercicio. ¿Cómo se contabilizan los intereses anticipados del crédito que se pidió? Hoy se pidió un crédito de 1 millón de pesos y se pactó una tasa del 36% nominal anual trimestre anticipado. ¿Cuánto dinero me cobran hoy en intereses por ese crédito? ¿90.000, profe? 90.000, correcto. ¿Por qué 90.000?
Porque el año tiene 4 trimestres, ¿no? Porque el año tiene 4 trimestres. Y sería 36 en 4, entre 4. Exacto. Porque la tasa periódica es trimestral. Por lo tanto, la tasa periódica es del 9%, nominal trimestre anticipado. Es decir, anticipadamente me van a cobrar el 9% de 1.000.000, los 90.000. Correcto. Por esa razón, en el principio de flujo de caja, se contabilizan los 90.000, que fue lo que en efecto me cobraron. Pero si en el estado de pérdidas y ganancias, la foto y el informe es hoy y es de este mes, no se van a contabilizar todos los 90.000, sino que se va a contabilizar solo 30.000, lo equivalente a un mes. Si 90.000 es el trimestre, el contador asume que para un mes, por cada mes le están quitando 30.000 en intereses. ¿Sí ven cuál es la diferencia entre los principios de contabilización por utilidad y por liquidez, por causación y por caja? Podría decirse que la diferencia está entonces en la periodicidad. La diferencia es cómo se mueve realmente el dinero. En el flujo de caja, interesa es cuánto dinero se movió realmente en el momento de la foto. Y en el principio en el estado de pérdidas y ganancias, donde registro solo utilidades y donde registro de acuerdo al principio de causación, me interesa es registrar la obligación, lo que le corresponde al periodo por obligación, no si la totalidad fue mayor o menor. Si ustedes llegan a trabajar en un futuro si llegan a trabajar en un futuro en el sector público, normalmente cuando ustedes se ganan una licitación, por decir algo, sacan una licitación para hacer un puente. El puente vale, qué sé yo, 50.000 millones de pesos. Y ustedes son la empresa que se gana la licitación. El día que se ganan la licitación, contablemente ustedes ya se ganaron esa obligación. Ya se ganaron, o sea, ya vendieron 50.000 millones de pesos. Ya se ganaron la licitación. Ya tienen que hacer ese puente de 50.000 millones de pesos. Entonces el contador contablemente en el estado de pérdidas y ganancias va a registrar 50.000 millones de pesos de ventas. Pero ese día que se gana la licitación, se hacen la foto por el estado de caja, en el flujo de caja, no les ha ingresado nada. ¿Sí es claro el tema? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces, los ejemplos anteriores muestran cómo una misma transacción que afecta tanto a la liquidez como a la utilidad no necesariamente tienen el mismo impacto a nivel de utilidad y de liquidez. La diferencia entre los dos principios, el de causación y el de caja, es entonces la primera de las razones del origen de las diferencias de la utilidad y de la liquidez y las diferencias entre los dos reportes, el de pérdidas y ganancias y el de flujo de caja. Y es precisamente este aspecto al que llamamos diferencias en el principio de contabilización.
Entonces, estudiemos el segundo aspecto, que son las diferencias entre el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja por el principio de pertinencia. En términos técnicos, mientras que el estado del flujo de caja registra todos los ingresos y gastos, o todos los ingresos y egresos, bajo el principio de caja, en el estado de pérdidas y ganancias solo se registra los ingresos y egresos bajo el principio de causación, que no corresponden al giro normal del negocio. Perdón, que corresponden al giro normal del negocio o del proyecto en términos de ventas, costos y gastos. Y este es un poquito más complejo de entender. Entonces, principio de pertinencia. En el estado de flujo de caja, digamos, para nosotros los ingenieros es más sencillo de entender. Voy a registrar absolutamente todos los movimientos que hayan de dinero en efectivo. Mientras que en el estado de, en el efectivo o digamos, si hay una entrega líquida del mismo, puede ser a través de una transferencia o lo que sea, pero dinero que es líquido. Mientras que en el principio de pertinencia, en el estado de pérdidas y ganancias, solo voy a registrar las actividades que hacen parte del giro normal del negocio relacionado con las ventas, costos y gastos. Intentemos aclararlo con un ejemplo. Dice, para ilustrar el principio de pertinencia, recurrimos nuevamente a unas transacciones típicas y supondremos que se pagan siempre en efectivo para aislar las diferencias asociadas al principio de caja y de causación y estudiar únicamente el principio de pertinencia. Entonces, supongamos las siguientes transacciones. Primero, la compra de maquinaria por valor de 100 millones, venta de nuevas acciones por valor de 40 millones y pagos de nómina por trabajo calificado por valor de 3 millones. Entonces, revisemos los efectos que tiene en los dos estados, en el de pérdidas y ganancias y en el estado de flujo de caja. La compra de maquinaria, ¿afecta la utilidad o no afecta la utilidad? En este caso, no hace parte del giro normal de ventas, costos y gastos de producción. Por lo tanto, no afecta la utilidad. Mientras que en el flujo de caja, en efecto, si saqué 100 millones de mis bolsillos para comprar la máquina, pues registro los 100 millones como un flujo negativo, ¿cierto? Ventas de nuevas acciones tampoco hace parte del giro normal de ventas, costos y gastos de la empresa o del proyecto. Por lo tanto, no lo registro en el estado de pérdidas y ganancias. Pero en el estado de flujo de caja sí lo voy a registrar como un flujo positivo, ¿cierto? Son ingresos que tuvo la compañía producto de la venta de sus acciones por 40 millones. Y el pago de nómina, eso sí hace parte del giro normal de ventas y costos y gastos de producción. Necesito para lo que sea que haga mi negocio, tener una nómina, ¿cierto? Unas personas trabajando en esos productos. Por lo tanto, en ambos estados registraría los 3 millones como un flujo negativo. Así las cosas, si este fuera todo mi informe, en el estado de pérdidas y ganancias, registraría una utilidad de menos 3 millones. Pero en el estado de flujo de caja, registraría un flujo de caja de menos 63 millones de pesos. Luego, fíjense que a la hora de evaluar un proyecto, el estado de flujo de caja coge mayor relevancia, ¿cierto? Porque me interesa saber si soy capaz o si soy sostenible, si con eso voy a tener ganancias o no. Este último cuadro nos permite apreciar cómo hay operaciones financieras que pueden afectar la liquidez, pero no la utilidad. Y en otras palabras, no todo lo que afecta a la liquidez afecta a la utilidad.
Y esto es así porque no todas las transacciones financieras propias de un proyecto o de una compañía son operaciones que representan ingresos y costos y gastos propios de la operación del proyecto o del negocio en términos de utilidad. Eso se vuelve más complejo, ¿cierto? Porque algún contador podría decir, por ejemplo, que la compra de esa maquinaria sí hace parte del giro normal de la operación de la empresa. O sea, ya va dependiendo cómo lo queramos registrar en el tema de pérdidas y ganancias, ¿cierto? El flujo de caja, el principio de liquidez, el principio de caja y demás, es más sencillo de entender, ¿cierto? Es absolutamente todo lo que se está moviendo de dinero lo tengo que registrar. En conclusión, ya sea por el principio de contabilización, es decir, por lo que ya vimos qué es causación y qué es caja, o por el principio de pertinencia, donde no todo lo que afecta a la liquidez afecta a la utilidad y la liquidez no son iguales. Y la utilidad es el resultado del estado de pérdidas y ganancias y la liquidez es el resultado del informe de flujo de caja. Por eso, este es un aspecto muy importante en la evaluación de proyectos y por eso es el flujo de caja es la materia prima para nuestro análisis y no la utilidad. Entonces, ahora el tema es saber calcular correctamente el flujo de caja del proyecto, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Ok. Entonces, para comenzar a entender cómo construir los flujos de caja, que son la materia prima para evaluar los proyectos, hay dos métodos. El primero es el método directo, que pretende simplemente encontrar en los registros contables de la empresa o del proyecto de inversión ingresos y egresos de todos los movimientos de efectivo directamente vinculados al flujo de caja que se desea elaborar. Fíjense que para poder aplicar el método directo, el proyecto ya tiene que estar en operación, ¿cierto? Luego, para estructurar proyectos, no nos queda otra alternativa que el método indirecto. El método indirecto se realiza a partir de los estados financieros de pérdidas y ganancias y balance general. Juan Pablo, ¿qué duda tienes? Bueno, ya que estamos ahorita mencionando el principio de causación en pérdidas y ganancias, si por ejemplo en mi proyecto yo tengo una venta con una licitación, por ejemplo, y se acuerda que los pagos van a ser, eh, no sé, trimestrales, ¿aún así lo debo meter de totazo en pérdidas y ganancias o metería el equivalente a lo que se pagaría en un mes de, pues, de ese pago total? Otra, no te entendí, o sea, ¿estás hablando de qué registro? De De la pérdidas y venta? ganancias, Sí, sí, sí. pero en el informe de pérdidas y ganancias, ¿qué quieres registrar? ¿Qué quieres La analizar? venta, La venta. sí. Y a ver, si el estado de pérdidas y ganancias es la foto de un año, ¿sí? Tú vas a poner ahí
Si bien el proyecto puede durar 3 años, ¿sí? Pero por el principio de causación lo vas a registrar el año en que se lo ganó. Se ganó la licitación y lo va a registrar completo. ¿Sí? Ok, o sea, La independiente del licitación, plan de pagos. si la licitación, exacto, si la licitación volvemos al puente por 50.000 millones, con un plazo de construcción de 2 años, pero se la ganó en el 2021, pues en el informe del 2021 tiene que quedar registrada como una venta, completo. Sí, como estamos en Colombia, si en el 2022, cuando todavía no se ha acabado la obra, le hicieron una adicional, por qué sé yo, 25.000 millones más, y lo alargaron otro año, la obra, pues en el 2022 vuelve y registra los 25.000 millones que le adicionaron, completos. Así la obra no acaba en el 2022 y por ende no todos los pagos los vaya a recibir en el 2022. ¿Sí es claro, Juan Pablo? Sí, sí, señor. Y bueno, y ese estado de pérdidas y ganancias debe ser siempre anual. Yo puedo elegir la periodicidad en la cual se va a realizar. Cuando yo hago los informes financieros de carácter específico, que son para analizar cómo va la situación de la empresa, que no tienen una rigurosidad, digamos, normativa, usted lo puede hacer la foto en cualquier momento. Puede pedirle al contador que le haga la foto mensual, diaria, como quiera. Pero lo que es obligación es presentarlos anualmente. O sea, todas las empresas, todos los proyectos de inversión tienen que hacer estados financieros públicos anuales. Y es de esos estados anuales que se calculan los impuestos. Listo, profe. Gracias. Un gusto. Entonces, nos concentraremos inicialmente en los flujos de caja libre, flujo de caja disponible, y más adelante dedicaremos tiempo al problema del flujo de caja de financiación. Igualmente nos concentraremos en el método indirecto por la robustez y pertinencia para la decisión, las decisiones financieras. A ver, yo creo que yo no los voy a enredar tanto. Solo nos vamos a concentrar en el flujo de caja libre. Voy a modificar esto un poco. Porque es con el flujo de caja libre. Es con el flujo de caja libre que vamos a calcular la pertinencia del proyecto. ¿Cómo entonces se calcula ese flujo de caja libre? ¿Cómo calculo el flujo de caja libre por el método indirecto? Pues primero tengo que calcular mi EBIT. ¿Qué significa EBIT? Es los ingresos antes de impuestos y de intereses. Ingresos antes de impuestos y de intereses. Earnings before interest and taxes. Ya lo veremos cuando estemos analizando los modelos financieros o el modelo financiero, que vamos a comenzar a trabajarlo a partir de la próxima clase y hasta finalizar, digamos, el semestre. Ya estamos en el remate del mismo, donde sencillamente vamos a aplicar en ese modelo todos los conocimientos, todos
los conceptos que se han visto en clase. ¿Cómo es que se calcula CEBIT? Aunque ya de alguna forma lo hemos revisado cuando estuvimos haciendo un análisis de la exposición de las plantillas, ¿cierto? De los datos que ustedes ya han ido recogiendo. Básicamente, esos primeros ingresos antes de intereses y de impuestos no es otra cosa que las ventas proyectadas que ustedes tienen, menos los costos de producción, gastos fijos y nómina, y los otros impuestos no constitutivos de renta. Después, una vez tengo ese BIT, vamos a sumar las depreciaciones y amortizaciones, que no lo hemos hecho, ¿cierto? Todavía no hemos hablado de cómo calcular. O sea, lo hemos hablado teóricamente, pero en las plantillas no hemos revisado qué activos tenemos en la empresa y cómo se van a depreciar y amortizar. ¿Alguien me puede recordar cuál es la diferencia entre depreciación y amortización? ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre depreciación y amortización? Pues que se aplicaban a diferentes tipos de activos. ¿Ok? ¿A qué se aplica la depreciación y aquí la amortización? A los activos físicos y la amortización a los intangibles, pues. De acuerdo. Sí. Bueno, una vez tenemos nuestra contabilización de depreciación y amortización, vamos a restar el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Que tampoco lo hemos visto todavía. Pues es el dinero que nosotros necesitamos para comenzar a operar. Es decir, ¿cuánto dinero necesito para comprar insumos? ¿Cuánto dinero necesito para atender ciertas necesidades de mi personal? ¿Cuánto voy a tener de insumos almacenados, cierto? Y a esto le voy a restar también mi CAPEX, que son mis gastos de capital. En otras palabras, las inversiones que hago al principio del negocio. Una vez hago esto, tengo mi flujo de caja operativo. Y con mi flujo de caja operativo, tengo que restar mis impuestos hipotéticos y mi servicio de deuda. O sea, tengo dos caminos, con un tema hipotético y con el tema de impuestos, intereses y deuda, que es el lado derecho. Una vez hecho esto, pues encuentro mi flujo de caja libre. El primero de los enfoques detallados del flujo de caja se conoce como flujo de caja, flujo libre de caja, FLC, o en inglés, Free Cash Flow to the Firm, con las siglas que ustedes están viendo ahí, FCFF. Tal como su nombre lo sugiere, el propósito básico del método es estudiar un proyecto o una inversión en sí misma. Note que en este enfoque lo que queremos es estudiar los flujos de caja, tanto positivos como negativos, que directamente implica la realización de ese proyecto o de esa inversión.
En otras palabras, la idea es, por tanto, determinar los flujos de caja que genera la operación del negocio, sin considerar cuál es la estructura de capital. Es decir, sin considerar si el dinero que se requiere para la operación del negocio es producto de patrimonio o de deuda. En otras palabras, se trata de evaluar el proyecto de la inversión sin considerar su apalancamiento financiero o su estructura financiera. En otras palabras, esto es equivalente a considerar los flujos que generan los activos del proyecto de la compañía. La pregunta que queremos responder es, ¿cuáles son los flujos de caja que prometen los proyectos actuales y futuros sin considerar la estructura financiera? En otras palabras, ¿cuáles son los flujos de caja operativos del negocio o del proyecto? Si la empresa o proyecto se financia solo con equity, solo con patrimonio, ¿cuáles son los flujos de caja que genera antes de pagar dividendos? Vamos a hacer una pausa de un minutico, me voy a mover de acá. Dale un minuto, por favor. ¿Sí me iban entendiendo lo que estábamos hablando? ¿O había mucho ruido? Estaban desconcentrados. ¿Puedes repetirlo, profe, por favor? ¿Qué exactamente necesitan repetir? Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que acabamos de decir. Si me interesa, nos interesa para evaluar un proyecto, calcular el flujo de caja. Lo vamos a hacer con base en el flujo de caja libre, sin tener en cuenta realmente cómo está participando la estructura de financiación del proyecto. Es decir, sin tener en cuenta realmente cómo es esa política de financiamiento, qué tanto me endeudo, qué tanto coloco de patrimonio o de capital propio. Para esto tenemos una estructura como la que ustedes están viendo en pantalla, en donde lo primero que vamos a calcular es cuáles son todos mis ingresos netos que me quedan de la operación. Es decir, ventas menos costos de producción, menos los gastos de nómina, menos los gastos fijos, menos los impuestos no constitutivos de renta. Ahí voy a quedar con mi EBIT. A esto voy a sumarle las consideraciones que haga de depreciación y amortización
restar mi capital de trabajo, restar mis gastos de inversiones y voy a obtener mi flujo de caja operativo. Y a este flujo de caja operativo le resto mis impuestos hipotéticos, que ya es relacionado con el tema de renta, y voy a obtener mi flujo de caja libre. Decíamos entonces que si no tenemos en cuenta cómo es la estructura de financiación, en otras palabras, queremos responder cuáles son los flujos de caja operativo del negocio del proyecto. Si la empresa o proyecto se financiara solo con equity, ¿cuáles son los flujos de caja que genera antes de pagar dividendos? Y decíamos que por eso está relacionado con los activos de la empresa, con las inversiones. Es decir, de esos activos va a tener un flujo de fondos operativos generados para la empresa, de los cuales voy a descontar unos impuestos y voy a llegar a mi flujo de caja libre. Esta viene siendo nuevamente la misma estructura que estaba planteada en el diagrama de flujo. Arranco por mi EBIT, que son los ingresos antes de intereses y de impuestos. Le sumo mis depreciaciones y amortizaciones. Voy a encontrar un indicador muy importante, que es el EBITDA. Le resto mis impuestos operativos y mi flujo, mi capital de trabajo y mi CAPEX, y voy a encontrar mi flujo de caja libre. Noten que el flujo de caja libre se obtiene después de deducir todos los costos y gastos de operación, descontar los impuestos sobre la actividad operativa, hacer las correcciones de gastos y costos no efectivos y considerar el capital de trabajo y las inversiones en activos necesarias para reponer y expandir la capacidad de los activos. En otras palabras, el flujo que queda libre después de cubrir todas las necesidades de caja operativas para remunerar tanto la deuda como el equity, el patrimonio. ¿Cómo remunero el equity? Pues con los dividendos que vaya a pagarle a los socios, ¿cierto? Entiendo que esto es complejo, no es del resorte de la ingeniería civil propiamente dicho. Es más un tema de contadores. Pero ya lo vamos a profundizar un poco a partir de la próxima clase con el modelo financiero que se va a comenzar a trabajar. Ya hemos hecho algunas cosas con nuestro modelo financiero. Ustedes ya tienen alimentadas, si no la tienen, si no lo han hecho, si no han corregido las observaciones que se vieron en la segunda exposición, deben hacerlo. Pero ya de alguna forma tienen alimentados los datos de entrada, los gastos de constitución, las plantillas de ventas, todo el tema de recursos humanos con sus correspondientes factores multiplicadores, los gastos fijos, los impuestos y las inversiones que hay en su negocio. Obviamente en la hoja de venta ustedes calcularon qué productos venden, a cómo los venden y cuánto les cuesta en función de unos análisis de precios unitarios que ustedes ya hicieron. Con esa información se va a comenzar a alimentar el modelo. Fíjense que el modelo entonces arranca por definir cuáles son las ventas en función de cuántas unidades han vendido y cuánto vale esas unidades que sale de la hoja ventas y costos. Cuántas unidades han vendido, ¿cierto? Y qué valor promedio tienen esas unidades, que es lo que está registrado acá. Y al final, ¿cuánto han vendido en el año estos 60 millones? También Profe, sale qué de la pena. hoja de costos. Es que no sé si está compartiendo pantalla o no. Yo pensé que hace rato les mostré un montón de cosas. Listo, ahora sí, profe.
Lo vuelvo a pasar rápidamente. De lo que ya hemos hecho, o lo que ustedes ya han hecho, han trabajado del modelo financiero. Una serie de plantillas donde han cuantificado los gastos de constitución, las ventas, recursos humanos con sus correspondientes factores multiplicadores, los gastos fijos que tiene el proyecto, los impuestos no constitutivos de renta y las inversiones de su proyecto o de su negocio. Deben ajustar las observaciones que ya se les hizo a estas plantillas, ¿cierto? En la exposición de caso de negocio. Con esto que ustedes ya hicieron acá, pues ya tienen ciertas cosas que alimentan el modelo financiero, ¿cierto? Ya tienen una serie de supuestos que alimentan ese modelo. Ya tienen estimados qué productos venden, a cómo los venden y cuánto les cuesta, que esto sale de un análisis de precios unitarios. Y con esto se comienza a alimentar el modelo. Con cuántas unidades venden, a cómo las venden y en esencia cuánto tienen de ventas anuales. A esto le van a descontar sus costos de ventas. Fíjense que estos dos datos, 60 millones y 19, salen de la hoja de ventas y costos. Acá, 60 millones y 19. Una vez descontado esto y descontamos los gastos de personal, los gastos fijos y los impuestos no constitutivos de renta, llegamos a nuestro EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? Pues es el inicio del modelo, ¿cierto? Para calcular el flujo de caja. Fíjense que hasta aquí vamos en nuestro EBITDA, ¿cierto? ¿Qué dudas tienen hasta acá? La idea no es profundizar mucho en el modelo en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre EBITDA y EBITDA? El EBIT son los ingresos. A ver, lo ponemos acá. El EBIT son los ingresos antes de intereses y de impuestos. Y el EBITDA son los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Sí? Ya lo profundizaremos la próxima clase. ¿Dudas? ¿Qué dudas tienen? Vale. Si no hay dudas, vamos a dejar la clase hasta acá. El próximo miércoles es el parcial, el segundo parcial, que es sobre matemáticas financieras e indicadores de bondad económica. Y la próxima semana, entonces, comenzamos a profundizar en el modelo financiero y demás. Gracias a todos por la asistencia, por la participación. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, estén bien.